Gloria al Señor. Voy a pedirles, hermanos que están arriba, controladores, que me ayuden ustedes poco a poco a ir pasando en la medida que avancemos también la enseñanza, por favor. Colosenses capítulo 2, vamos a ir por favor a la Biblia, a Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, que va a ser los textos que vamos a estar reflexionando y mirando en esta mañana, con la ayuda del Señor. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15, nos dice así: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una de las cosas que quiero que notemos al inicio del texto y de este mensaje es esa palabrita pequeña ahí que en español está diciendo y a vosotros. Es como, si bromeáramos un poco con esto, es como si nos dijera: a ti te digo, a ti te voy a hablar. Esto no es para otros. Esto no es para las personas que están fuera del pueblo de Dios. Esto no es para personas, seres o lo que alguien crea. No es para los planetas, no es para Marte, no es para Júpiter. No es para nadie, sino solo para vosotros, para ustedes, para ti. Y eso es muy importante, porque Dios decidió hablarle a quienes Él decidió hablarles. Y Él llamó a un pueblo, Él trajo para sí un pueblo para que sea celoso de buenas obras, un pueblo que sea de Él. Y a ese pueblo Él decidió hablarle de manera especial, para santificarlo, para sanarlo también, para edificarlo en su vida. Y por eso es tan especial que esta mañana consideres que este mensaje no es genérico, esto es para ti. Tómalo así, siempre Dios nos habla, pero quiero de manera especial que tú pongas atención que Dios quiere hablarte a ti de manera personal. Y eso es importante porque a veces pensamos que la Biblia y Dios está hablándole a otros. Dios nos habla de manera personal y tenemos que recibirlo con mucho gozo, con mucha alegría. Y en ese sentido, ya yendo en el tema, en la temática misma, lo que quiero decirles, la enseñanza la he titulado Victoria Total en su cruz. ¿Y por qué victoria total? Porque la victoria que tuvo Cristo en la cruz es una victoria enorme, completa y suficiente. Y hemos venido hablando de la suficiencia de Cristo en muchos aspectos. Y esta suficiencia también tiene mucho que ver, por supuesto, con lo que sucedió en aquella cruz, lo que Cristo hizo en aquella cruz. La teología, los estudiosos de la Biblia hacen referencias a la cruz como el eje central, el punto realmente preponderante en el mensaje de la Escritura. Las promesas apuntaban a lo que sucedería en aquel lugar. Y nosotros hoy día tenemos que mirar al pasado, a pesar de que estamos con esperanza mirando al futuro, entender claramente que todo lo que somos y todo nuestro existir como hijos de Dios depende de lo que en esa cruz sucedió. Y es relevante entonces tener el mensaje de la cruz albergado fuertemente en nuestro corazón, fuertemente mirar a la cruz como no solamente como el elemento de redención, sino también como el elemento de salvación también de toda nuestra vida. Algo que quiero decir para iniciar, y quizás la primera frase que quiero que grabes en tu mente, es que Dios no quiso salvarnos por la teología de la gloria, sino por la teología de la cruz. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la teología de la gloria? Dios no quiso salvar a los hombres con aquel planteamiento de que algún aspecto de nosotros, alguna obra, algún actuar nuestro, alguna gloria personal fuera el elemento salvador para nosotros. Dios definió salvarnos por la teología de la cruz, por algo que sucedió en la cruz que no hicimos nosotros, algo en lo cual nosotros no participamos. Solamente hemos recibido aquella consecuencia gloriosa de lo que sucedió allá en el Calvario hace 2000 años en esa cruz. Y a pesar de que como evangélicos lo sabemos, a veces es paradójico porque esto tiene que de verdad decantar desde nuestra mente a nuestro corazón, y eso no pasa en un día. Es un proceso diario donde la gloriosa cruz
donde está Cristo ahí muriendo en favor de nosotros, viene a impactar cada vez más profundamente nuestro corazón. La teología de la cruz es muy paradójica, muy contradictoria para lo que los seres humanos entendemos como victorias, como procesos de avance, porque Dios enseñó su sabiduría, Dios enseñó su poder de una manera muy distinta a la que le enseña este mundo. Cuando este mundo habla de poder, cuando este mundo entiende la idea de poder, lo evidencia a través de las conquistas, de las grandes batallas ganadas. Las personas ejerciendo batallas y venciendo a otros, muestra y evidencia poder. Y en el fondo de cómo somos capaces de tener victorias. Pero el Señor, por el contrario, hermanos, enseñó su poder por medio de la debilidad, por medio de morir, por medio de entregarse, no ejerciendo su poder. Dios en la cruz no ejerció su poder, sino mostró debilidad, se entregó hasta la muerte, débilmente, como un cordero. Y es paradójico porque este mundo está acostumbrado a ganar por poder, a tener victorias ejerciendo fuerzas. Y es más, nosotros como seres humanos a veces eso lo aplicamos en nuestra propia vida. Queremos que las cosas cambien en nuestra vida, queremos que las cosas cambien en nuestro hogar, ejerciendo poder y no debilidad. Es paradójica la cruz en ese sentido. Por otro lado, si pensamos que Dios reveló también su sabiduría, Dios mostró su sabiduría. Los seres humanos entienden sabiduría cuando vemos elevados discursos muy notables, gente que parece que es muy docta en un tema, que se expresa correctamente, y cuando alguien escucha eso y cuando trae una novedad, uno dice, oh, esta persona es sabia. Y ese elevado discurso es lo que los seres humanos entienden como sabiduría. Pero es contradictorio en la Biblia esto, porque la Biblia nos muestra que el Señor mostró su sabiduría y muestra su sabiduría a este mundo con la locura de la predicación. Porque es una locura el mensaje. La gente se vuelve loca al pensar estas cosas. Dice, eso es locura. Y así lo cree la gente. Ustedes, canutos, están locos. Eso no es sabiduría, eso es tontera, eso es misticismo, eso es paradoja. Eso no sirve para vivir. Lo sabio es trabajar, lo sabio es ahorrar, lo sabio es esforzarse, lo sabio es sacar tus capacidades, lo sabio es ganarte todo tú solo y salir adelante. Eso es lo sabio. Hacerte bueno, transformarte a ti mismo, conformarte y esforzarte y salir adelante. Eso es la sabiduría del mundo. La locura de la predicación dice, no, no es así. Tú no puedes solo, tú necesitas ayuda. Todo lo que tienes no es tuyo, te fue dado. Si vas a hacer algo en la vida es porque hay alguien en los cielos que te va a permitir hacerlo. No eres tú, es Él. La locura de la predicación para redención, para salvación, realmente debe a nosotros llevarnos a analizar incluso algunos comportamientos con los cuales vivimos en la vida. A veces creemos que somos sabios cuando expresamos cierto conocimiento en algún aspecto, y no cuando estamos creyendo el Evangelio. Hay algunas personas que creen que porque son más elevados en ciertos conocimientos son mejores. La Biblia muestra todo lo contrario. El que es sabio se hace necio, se entrega a Cristo. El que creía que era sabio se va a tener que encontrar un día con que su sabiduría no le sirvió para nada, hasta que Cristo le enseñe cómo debe vivir. Por eso Dios está reinterpretando, está dándole una nueva idea a los significados de poder y sabiduría que como seres humanos tenemos. A través de la cruz esos conceptos significan una cosa totalmente diferente a lo que la gente entiende. Y es curioso, hermanos, verlo así. ¿Por qué? Porque el propio Dios de los cielos, todopoderoso y todo sabio, vino a este mundo paradójicamente como un niño. Él no vino como un poderoso rey y aquí sonando trompetas, mandando ángeles, destruyendo a los demonios de un lado a otro en el mundo instantáneamente desde que nació. Él vino como un bebé, tierno, necesitado, dependiente, como uno de nosotros. Él vino así. Entonces, hermanos, nuestro Salvador nos salvó por medio de la vergüenza y la debilidad de la cruz.
La cruz no es un lugar destellante, no es un lugar maravilloso, no es como un podio de una carrera, ¿no? Donde ahí está el primer lugar. No era un podio, no es esa la imagen que quiere que proyecte la cruz. Porque después de ese evento, sí el Señor se subió al podio, pero la cruz no es así. La cruz no demuestra victoria inicialmente, la cruz muestra vergüenza y debilidad. Porque nuestro Señor no fue puesto ahí en victoria, nuestro Señor fue puesto ahí en debilidad y vergüenza. Nuestro Señor fue clavado en una cruz y avergonzado desnudo, no como un rey victorioso, no como un rey todopoderoso. Fue colgado en debilidad y vergüenza. Eso es la cruz. Y eso es importante tenerlo claro. Porque como dije al principio, a ti te está hablando. Es a vosotros. Que nos hace recordar cómo es que Dios trae victoria a la vida y cómo es que Dios trae sabiduría a las vidas. Dios trae victoria a las vidas, no con poder, sino con debilidad, con humildad. Dios no trae sabiduría a la gente con grandes conocimientos humanos, los trae con la simpleza del Evangelio. ¿Qué debemos creer? Simple. No es elevado, es simple. Y con eso Dios edifica y salva, restaura a su iglesia. La verdad que esta sociedad, la sociedad en la cual nosotros vivimos, es una sociedad, hermanos, que está en la búsqueda del crecimiento espiritual. Desde el raciocinio extremo, desde el cientificismo extremo que nuestra cultura pasó, hoy día todas las culturas en el mundo están pasando, se están alejando un poco, aunque algunos quedan, ¿no? Estamos hablando de la evolución del pensamiento. Las culturas desde el cientificismo, de la ciencia que explica todo, está pasando hoy día a una visión un poco más espiritualizada. Los grandes hombres científicos se han dado cuenta que no todo lo explica la ciencia, por lo tanto hay que buscar en algunos elementos más allá de la ciencia, lo que se llama metafísica. Más metafísica significa más allá de lo físico. Y los grandes científicos ya están pensando en que hay algo más. Hay algo más. No sé si usted ha leído algo de eso en las noticias, en las publicaciones científicas. Ya los científicos del método científico están yendo un poquito más allá, están teniendo presupuestos, están suponiendo cosas que no pueden explicar, porque se dan cuenta que no es suficiente. Y los seres humanos están intentando crecer en su espiritualidad en muchos lugares y están volviéndose religiosos nuevamente. Trataron de arrancar de la religiosidad de la Edad Media, pero otra vez los seres humanos se están volviendo activamente religiosos. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente con la ciencia no logró resolver los problemas más básicos del ser humano. El quiénes son, los propósitos en la vida. No logran sacar de su corazón las angustias, las ansiedades, la depresión que se produce en la vida que no tiene sentido. Los seres humanos no logran encontrar sentido a sus vidas a través de las cosas creadas. Y tratan de buscar más allá de lo que ven sus ojos para poder responder esas preguntas tan profundas en el corazón que seguramente tú y yo tenemos también. Las ansiedades, las angustias, los temores, tratamos de, como seres humanos en general, de tratar de responderlos. Y los seres humanos más racionales, cuando se enfrentan a la muerte, cuando se enfrentan a que un hijo querido se está muriendo por una enfermedad, cuando a alguien querido, cercano, se les muere, se tienen que enfrentar a la realidad de que este mundo va más allá de lo que sus ojos pueden ver. Y no logran ellos encontrar paz en su corazón, porque necesitan al que puede lograr paz en el corazón, Cristo el Señor. Y lo que aquí está hablando, y todavía no entro en el tema, hermano, es que lo que Cristo vino a hacer justamente tiene que ver con resolver todos esos problemas también en el corazón de los hombres. Lo ganado en la cruz es suficiente para resolver todos los problemas existenciales, los anhelos que el corazón del ser humano tiene. Dios viene y provee para todo eso. Pablo en particular, yendo a Colosenses, les está enseñando, hermanos, les está enseñando que lo que ellos buscan, que suplir como sus temores, sus angustias, su incapacidad de comprender todo lo que pasa en su entorno, la respuesta a todo eso viene de Dios. Y ellos lamentablemente la estaban buscando en algo distinto a Cristo. Estaban yendo a ángeles,
estaban yendo a ciertos ritos con la idea de resolver problemas internos como pasiones desordenadas. Sus temores a que los sucesos espirituales pudieran poseerlos, agobiarlos, los llevó a buscar misticismo en ángeles. Y eso no es distinto a veces a lo que algunos creyentes hacen. Creyentes que no creen que es suficiente lo que Cristo ha provisto para ellos, van más allá y buscan en elementos creados y no en el Creador. Los hermanos de Colosas, hermanos, tenían este concepto de los seres espirituales. Y que estos seres espirituales, los demonios, lo que fuera, que ellos creyeran, tenían cierto poder sobre sus vidas. Y que podían manejarlos. Y ellos estaban tratando de buscar protección, no en Cristo, sino en los ángeles. Hay creyentes que quizás todavía prenden incienso en sus casas creyendo que eso ahuyenta a los espíritus. Hay otros creyentes que tienen el dolarito metido, el billetito doblado en la billetera porque creen que eso les va a traer bendición. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos. Pablo es claro, hermanos, en manifestarle a ellos que a pesar de que no desconoce Pablo de que hay batallas espirituales, que hay demonios que atormentan, que agobian a los seres humanos, Cristo es suficiente para ganar la batalla espiritual. Cristo fue suficiente para ganar la batalla espiritual. Y nosotros, por lo tanto, no tenemos que temer de esas realidades. Por eso, lo paradójico de la cruz, como está ahí en la pantalla, lo paradójico de la cruz, lo que Cristo nos viene a enseñar, que la manera en la cual nosotros vencemos en la vida, es como Cristo venció en su vida. Vida por medio de la muerte, victoria por medio de la derrota, triunfo por medio de la pérdida. Díganme, ¿eso es el método de un general de ejército? ¿Ese es el método que usaría un general de ejército para ganar una guerra con otro país? Vamos a triunfar, ¿cómo? Muriéndonos todos. Que nos maten. Vamos a ganar, en vez de ganar, que perdamos la batalla. Vamos a ganar, vamos a triunfar, que perdamos todo lo que estamos tratando de ganar. Es como un anti-general. Esa es la paradoja de la cruz. Y eso tiene que modelar nuestro corazón. Porque a veces tratamos de tener victorias en la vida de maneras muy distintas a lo que la cruz nos muestra. Amén. Por eso vamos a ver 3 puntos. El primer punto va a ser vivificación. El segundo punto va a ser redención. Y el tercer punto de la enseñanza de esta mañana va a ser el triunfo. Y vamos a mirar entonces desde estos textos con mayor profundidad qué es lo que sucedió en esa cruz y cómo eso impacta nuestras vidas para realidad de vida, pero también para aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. Colosenses 2:13, ya atendiendo el primer punto de la vivificación, dice: y a vosotros, hermanos, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esa declaración debe estar grabada en nuestro corazón, porque esto es algo que Cristo hizo y no es distinto. Es más, en Efesios el mismo apóstol Pablo amplía esta idea en Efesios 2 del verso 1 al 3 y dice así en Efesios 2 del 1 al 3: y Él os dio vida, ¿a quién? A vosotros, hermanos, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, y sigue pasando, ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás sigue operando en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es muy interesante, como lo decía antes en el discipulado, es muy interesante que la gente no se da cuenta, la gente del mundo, la sociedad, que ellos son muertos caminando. Toda la gente que está afuera, que no tiene al Señor, son walking dead. Son muertos caminando.
Ellos creen que están vivos, porque ellos asocian la vida a respirar, ¿ah?, y pensar. Pero la Biblia es categórica en decir que ellos no están vivos. Tienen un cierto tipo de vida física, pero la vida no es solo física. La vida completa es física y espiritual. Y la gente camina por la calle creyendo vivir, y están tratando de vivir esta vida, y están tratando de hacerse una vida, y están tratando de forjarse un futuro, pero están muertos y condenados. Es solo tiempo para que aquella muerte los alcance completamente. Hoy día están muertos espirituales, pero la muerte física es cosa de tiempo y les alcanza para siempre. Aquellos que tienen vida en su espíritu, aquellos hijos de Dios, ustedes no son muertos, ustedes están vivos, porque Dios vive y vive en ustedes. Y eso es importante entenderlo. Por esa vida que está en nosotros, que es uno de los resultados de la paradoja de la cruz, usted puede tener comunión con Dios. Y usted puede también no ser gobernado por la carne, no puede ser gobernado por sus pensamientos. Y por lo tanto, y consecuencia de esto, la ira de Dios no está sobre nosotros. Y eso es maravilloso. Todos los hombres naturales están en la misma condición, muertos en Dios, muertos a Dios, muertos a la gloria, muertos a la inmortalidad, muertos a la fe, muertos a las cosas que están arriba en los cielos, muertos a todo eso. Están muertos y no tienen opciones, como un muerto no tiene opciones de vivir si alguien no lo resucita. Hermanos queridos, todos los hombres entonces somos iguales en la misma condición, muertos para Dios, y nacimos de esa manera, hasta que Dios llegó a nuestras vidas. Somos parte de una depravación de nuestro corazón, tenemos esa realidad como seres humanos. Este es un mundo caído, hay una naturaleza caída y todas nuestras facultades, mente, corazón, sentimientos, pensamientos, nuestras visiones, nuestras ambiciones, están corruptas, muertas. Hay falta de pecado, pecados, depravación de todo nuestro ser. Y eso no lo digo yo ni los teólogos, lo dice la Biblia. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Romanos capítulo 3, versos 10 al 18. ¿Qué dice la Escritura aquí, hermanos? Mire, con mucha atención, con mucha atención. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, ni uno. No hay quien, nadie podía entender esto, nadie puede, porque están muertos. Hermanos, un muerto no entiende. Agarra un muerto un día y diga, entiende. Va a entender. Además de asustarse un poco usted. Si usted agarra un muerto y le hablara, es porque Dios lo resucitó, pues no por usted. Si usted no muera, hermano, usted intente hablarle a un muerto un día, no le va a entender, no le entiende. No hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios si no le es dado por Dios. Nadie, ningún muerto por iniciativa propia va a buscar a Dios. Dios lo busca primero y luego Él puede buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a unas se hicieron inútiles. Hermano, cuando alguien está muerto, ya está inútil. Hermano, la gente construye, la gente hace cosas, la gente hace empresas, la gente gana plata, la gente ayuda a los pobres, la gente hace cosas, muchas cosas, y eso para Dios es inútil. ¿Por qué? Porque sus obras son como paja y hojarasca, no transmiten vida después de la vida. Todo eso se queda aquí. Es como si nosotros nos diéramos cuenta un día de eso y dijéramos, sí, ¿para qué trabajo tanto si al final todo esto se va a quemar?
Sí, es verdad. No quiere decir que no trabajes para construir tu casa, no. Pero para que te des cuenta que no puedes poner todo tu gozo y tu corazón en eso, porque todo eso se va a destruir. Puedes hacer tremenda casa, tremendos proyectos, tremendas cosas, todo eso va a pasar. Juntar mucho dinero, y dice el proverbio que después ni siquiera lo vas a poder gastar tú, se lo van a gastar tu hijo o tus nietos, otro dice. ¿Se fijan? ¿Por qué? ¿Por qué se hace inútil? Porque no trasciende a la vida eterna. La Biblia está diciendo, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Los seres humanos entonces, hermanos, pertenecemos a un orden caído, estamos en una realidad caída. La mancha de la depravación total ha ingresado en las facultades de los seres humanos desde el Edén, desde que morimos. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por la caída de Adán, todos los que están en este planeta, si Cristo no viene a nuestra vida, somos muertos caminantes. Walking dead. Desde Génesis. Y usted puede conversar con una persona. Y esto lo digo para que usted mire espiritualmente la realidad. Usted puede conversar con una persona no creyente. Y la persona racional. Y usted dice, oh, esta persona es buena persona. Pero si usted mirara un poco más atrás en su corazón, usted diría, esta persona está muerta. Esta persona necesita vida. Esta persona necesita el electroshock del Espíritu Santo para que resucite. Y puede ser muy simpática. Y puede ser muy agradable. Pero está muerta, hermano. Está muerta. Y usted estaría igual si Cristo no le hubiera dado vida. Por eso la Biblia, esas frases que dice, a veces nosotros las pasamos tan por encima. Esas personas están sin esperanza, sin Dios en este mundo. Porque están muertas. Y a veces tenemos que interiorizar más eso en nuestro corazón para entender el evangelismo que hacemos. Que tenemos que hacerlo, pero también cómo hacerlo. Porque usted no puede darle vida a un muerto si Dios no lo hace por medio de su Espíritu. Por lo tanto, cuando uno evangeliza, uno ora a Dios para que le dé vida mientras yo le hablo. Porque está muerto, hermano. Así lo advirtió el Señor, así lo advirtió en Génesis, que el día, como dice Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y eso pasó, hermano. Eso es una realidad. Y usted puede ver a la gente agruparse, jugar a la pelota, reír, jugar. Usted puede ver un padre con los niños caminando y jugando y sonriendo y tomando helado, cosas lindas. Están muertos, hermano. Están muertos. Nos cuesta verlo, ¿no? Porque tenemos que entender que la vida no es eso. Eso de respirar y reír y jugar, eso no es vida. Vida es estar en contacto con Dios. Eso es vida. Eso es vida. Verdadera vida. La cual usted y yo tenemos el privilegio de disfrutar. Lo estamos viendo, hermano. Es un privilegio. Es un privilegio orar. Es un privilegio escuchar la voz de Dios. Porque en el momento, no solo por lo que Él te va a decir. ¿Sabes por qué es un privilegio? Porque demuestra que usted está vivo. El día que tú te arrepientes de tus pecados y te das cuenta que tienes que enmendar tu vida, no solamente eso es bueno porque te va a evitar problemas. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo más maravilloso? Que demuestra que estás vivo y estás escuchando a Dios. Qué maravilla, ¿cierto? Por eso la cruz es central. Lo que ahí se hizo es central. Lo que ahí pasó es que Dios nos dio vida. Y dice la Escritura que en ese minuto cuando Adán pecó, todos murieron con él. Eso es una de las realidades más amplias y simples. Todos morimos. Simple, pero terrible al mismo tiempo. Todos murieron. La muerte en la cual estábamos nosotros antes de conocer a Cristo era por dos razones. Hay dos razones.
los pecados y la incircuncisión de nuestra carne. Lo que el verso nos estaba diciendo ahí en Colosenses, que nosotros estábamos muertos en pecados, una cosa, y en la incircuncisión de nuestra carne. ¿Y por qué entonces la gente está muerta, hermano? ¿Por qué están muertos? Porque pecan y porque tienen un problema en sus corazones. No han sido circuncidados en su corazón. Y eso es una realidad terrible, hermano. La circuncisión, en el Antiguo Testamento mostraba ese corte del prepucio del pene del varón, que mostraba cómo el pecado era sacado de una persona y venía a ser parte del pacto, de la alianza. Y lo que aquí nos está diciendo este texto, que los pecados es lo que las personas hacen, y la incircuncisión de la carne, incircuncisión, tiene que ver con lo que son. Lo que pasa en las personas que no tienen circuncidado su corazón, que así son. Eso es la realidad de ellos, así son. No tienen el corazón cambiado. Y como no tienen el corazón cambiado, pecan. Los pecados entonces son lo que las personas hacen. La incircuncisión o circuncisión es lo que las personas son. ¿Qué eres tú hoy? Un ser circuncidado en su corazón. El Señor circuncidó tu corazón por medio de su Espíritu y sacó de ti, cortó, desconectó de ti la unión que había, que ligaba tu carne y tus pecados contigo mismo. Por eso, hermanos, por esta razón, es que Pablo en Romanos puede decir una cosa tan rara para algunos cuando dice: y el pecado me tomó y me hizo pecar y pequé, pero no yo, el pecado que mora en mí. ¿Qué? ¿No fuiste tú? ¿Fue el pecado? ¿No tú? ¿Por qué Pablo dice esa cosa que parece tan rara y loca? Porque él sabe que en su corazón hay algo que Cristo hizo. Circuncisión, cortó, y el pecado lo dejó en la carne y él ya es libre de eso. Eso es una realidad espiritual, hermano, tan poderosa, que aunque nosotros pecamos, ya no somos nosotros, sino el pecado que mora en nosotros. Y el día que tú mueras y te separes de tu carne, se acabó el pecado para siempre. Porque ya el pecado no tiene nada contigo, no tiene nada en ti. Eso está cubierto en lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo están viendo? Mas eso no quiere decir que debemos que pecar. En ninguna manera, dice Pablo, Romanos 8, de ninguna manera. Con mayor razón, tenemos suficiente poder en Cristo para pecar, para no pecar, para pecar menos. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces, finalmente, hermano, lo que somos nos lleva a ser lo que somos. Lo que somos nos lleva a ser lo que somos. Un perro es perro, hermano, ¿cierto? Y los perros ladran. Pero nosotros no decimos que un perro es perro porque ladra, sino que ladra porque es perro, hermano. ¿Ven la diferencia? Porque yo he visto a personas ladrar, hermano, y no son perros. ¿Cierto? ¿Lo han visto por ahí? ¿En alguna discusión matrimonial? ¿Han visto eso? Sale hasta espuma de la boca, hermano. La incircuncisión, hermanos, volvamos al punto. La incircuncisión de la carne significa que nuestros corazones, ¿cierto? Cuando decimos incircunciso en el corazón, significa que ese corazón no ha sido purificado. Cuando una persona ha sido circuncidada en su corazón, significa que su corazón ha sido purificado. El centro de su ser, purificado. Colosenses 2:11, lo veníamos viendo la semana pasada. En él también fuiste circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cristo lo hizo, hermano. Eso lo hizo en nosotros. Esa no fue hecha con las manos. Fuimos purificados por Cristo. Lo que no éramos, ahora somos, por lo que Cristo hizo. Eso es parte de la cruz. Parte de la cruz. ¿Han escuchado a la gente decir, no creyentes, yo sé que algunos creyentes lo han dicho un poco por ignorancia aún, pero la gente, es muy común que la gente que no conoce al Señor,
Cuando pecan gravemente, por ejemplo, con ira, y se vuelven locos y la ira los gobierna y dejan la tendalada, ¿sí? ¡Ah! Después cuando están calmados dicen, oh, yo no sé qué me pasó. No fui yo. No, hermano, fuiste exactamente tú, porque eso eres. Eso eres. Eso es esa persona. En un cristiano es distinto. Cuando se aira y su ira se desenfrena, es exactamente él y con mayor conocimiento. Por lo tanto, mayor responsabilidad. Es más grave aún. Porque hoy día estás circuncidado en tu corazón y podías haber dicho no a esa ira. Lo que Cristo hizo al circuncidar nuestro corazón, hermanos, es a darnos vida en nuestro espíritu. Hebreos 2 dice que Dios envió a Jesús justamente para traer vida por medio de la muerte. Eso es lo paradójico. Vida por medio de la muerte. ¿Sabe usted cómo va a dar vida a discípulos de Cristo en este mundo? Muriendo usted. ¿Cómo transmitimos vida a otra persona? Muriendo nosotros, negándonos a nosotros mismos, dejando de satisfacernos a nosotros, entregándonos por las personas, ayudándolas a crecer. Vida por medio de la muerte. En otro nivel, pero sigue siendo la misma idea. Dios vence la muerte con muerte. Paradoja. Dios vence la muerte con muerte. Para las personas, para todos, la muerte sigue siendo la paga del pecado. Y por eso aferrarnos a Cristo es la única oportunidad que nos libera de la muerte. Todos vamos a morir porque hemos pecado. Y nuestra carne va a ir al sepulcro si el Señor no viene antes, porque nuestra carne sigue pecando. No yo, mi carne. ¿Ven la paradoja? ¿Por qué mi carne va a ir al sepulcro? Porque mi carne sigue pecando. Pero yo no voy a ir al sepulcro, porque yo ya no peco. Porque Cristo vive en mí. Y Cristo perdona mis pecados. Judicialmente estoy perdonado. ¿Ven la diferencia? Y cuando Cristo vuelva, lo que hace es permitir que esa carne que murió resucite en nuevo cuerpo y yo y mi carne volvamos a estar juntitos, con cuerpo. ¿Qué les parece? Eso lo hizo Cristo. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo que Pablo diga que el morir para él es ganancia. ¿Han escuchado ese texto, no? O sea que hay lucro. Hay gente ahora que dice, no al lucro, no al lucro. No hay problema con el lucro. Para nosotros el morir es lucro. Es ganancia, hermano. Es ganancia, ganancia. Eso no significa que ante la muerte vamos a estar así con la sonrisa, ¿no? Porque si se muere alguien querido, no vamos a estar así, se murió, vale, hagamos fiesta, traigan las copas, vamos a celebrar. No, eso es locura, ¿no? Pero a pesar de que nos entristece, sabemos que hay ganancia. Porque no todas las ganancias son fáciles de recibir, cuestan a veces. Tenemos que pasar la muerte y recibir el lucro de la vida eterna. ¿Lo estamos viendo? Pero podemos mirar la muerte, no entonces como un gran problema insaldable, como la gente vive en este mundo. La gente se desespera cuando se enfrenta a la muerte. No logran ver el beneficio. Fíjense, no logran ver el lucro, no logran ver el beneficio de pasar al más allá. Porque no tienen esperanza. Los cristianos, a pesar de que podemos entristecernos frente a la muerte de un creyente, vemos el lucro, vemos el beneficio. Esa persona, hermano, de verdad está descansando. Un no creyente no tiene esa esperanza. La gente le dice, oh, qué bueno que se murió, ahora está descansando. No está descansando nada, está sufriendo eternamente. Se fue a sufrir al infierno eternamente. Era mejor aquí que allá. El mundo, por lo terrible que es mejor que el infierno. Una persona no se va a descansar al infierno, se va a sufrir eternamente. Nosotros, los hijos de Dios, hermanos, nos vamos a descansar por la eternidad. Ahí sí que hay descanso, porque ya no hay lloro,
No hay tristeza, no hay enfermedades. Hermano, no existe nada de eso. No hay nada malo. Todo es gozo, todo es alegría. Y eso tiene que estar firmemente arraigado en nuestros corazones. Los hijos de Dios, hermanos, hemos sido vivificados y ya nada nos va a separar del amor de Dios por la obra de Cristo. Quienes mueren físicamente en Cristo estarán por siempre con el Señor. Por lo tanto, nuestra vida, nuestro pasar acá no debe ser motivo de angustias, porque a pesar de que somos afligidos, tenemos provisión permanente y Dios nos va a sostener y nos va a ayudar todo el tiempo. Por favor, acompáñeme a Hebreos 2, 14 al 15. Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Miren, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La gente vive esclava de la muerte. No lo notan, no lo notan. Están muertos, no lo ven, pero son esclavos de la muerte. Satanás les gobierna y al mismo tiempo la realidad de que se van a morir y que saben que un día se van a morir los impulsa a tratar de vivir más intensamente esta vida. ¿Han visto los comerciales? ¿Qué es lo que promueven los comerciales? Vive la vida con todo, ahora. ¿Por qué? Porque hay un problema en el corazón, porque no tienen esperanza después de la vida y hay que gastársela ahora ya. Vívela intensamente ahora, porque están empujados a tratar de vivir, porque no tienen esperanza en la vida eterna. Un cristiano, creyente de los propósitos del Señor, vive la vida en paz. Se esfuerza, trabaja, mas no se afana. Porque la vida no es solo esta, la vida es eterna. ¿Estamos viendo? Y eso es la paradoja de la cruz que llega a nuestra vida. El segundo punto, muy relevante también, es la redención que fue obtenida por Cristo. Y esto es tremendo, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Usted sabe que cuando se acusa a alguien, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿cierto? Esa es la legislación de este país también. Alguien es inocente acusado hasta que se demuestre lo contrario. El problema nuestro frente a Dios es que está archidemostrado que estamos fregados si Cristo no hubiera hecho algo por nosotros. ¿Por qué? Porque el fiscal, el investigador del caso, es omnisciente. El investigador del caso es omnipresente. El que está anotando el acta de los problemas de los que nos van a acusar está todo el tiempo frente a nosotros. Cuando pecabas de pensamiento, Él veía los pensamientos. Cuando hiciste lo que hiciste, Él estaba ahí, sentado al lado tuyo. Él todo lo sabe, todo lo que pensaste, las intenciones, lo que hiciste a escondidas, todo lo sabe. Entonces, con un fiscal así, estamos fregados. Y esa acta, Dios la tiene para todo ser humano, aquí la Biblia está diciendo que en la cruz, esa acta que se escribió con todo detalle, del fiscal que es omnisciente y omnipresente y que observó nuestra vida desde que nacimos, esa acta, hermanos, de decretos que estaba contra nosotros, que nos era contraria, hermano, ahí no teníamos ni una opción, hermano, no había un abogado que pudiera al menos ni siquiera contraargumentar un poco, porque es tan masiva la información que nos condena, con fotos, imágenes, videos, grabaron conversaciones, está todo grabado, hermano, en la mente de Dios. Dime, ¿quién de aquí se salva?
todo grabado, tan contraria. Y lo que Cristo hizo en esa cruz fue quitarla de en medio y clavó en esa cruz. Esa acta, hermanos, como dice ahí en pantalla, el Señor la sacó de en medio. ¿Del medio de quién? Entre Dios y nosotros. Entre Dios y nosotros, sin Cristo, había un acta de ofensas a Dios enorme. Y dice que Cristo sacó esa acta de en medio de nosotros y la clavó en la cruz. ¿Y la puso entonces en medio de quién? Entre Dios y Él. Lo que Cristo hizo en la cruz es que el acta que nos era contraria y que impedía la relación entre Dios y nosotros, la sacó de en medio de esta relación y la puso en medio de la relación que el Padre tenía con Jesús. Y el problema entonces de Dios ya no era con nosotros. El problema ¿con quién era? Con Cristo. Y por eso Cristo pagó en esa cruz. Lo estamos viendo mi familia. Si yo no soy consciente de la tremenda acta que estaba en mi contra, no puedo valorar completamente lo que Cristo hizo en aquella cruz por mí. El acta, hermano, a mí me gusta ser muy gráfico. Eran fotos, videos, grabaciones. Lo que pensaste estaba transcrito, está todo ahí en detalle. Lo que hiciste escondido, lo que no le dijiste a tu esposo, lo que le escondiste a tu esposa. Todos los detalles, las intenciones, de concupiscentes, de lascivias desordenadas, todo lo que pensaste, lo que miraste escondido en internet, todo en detalle. Ese es un gran problema entre tú y Dios. Y lo que Dios hizo es ponerlo ahora entre Dios y Jesús en esa cruz. Yo no sé si eso te dan ganas de decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, porque evitaste un tremendo problema entre tú y yo, poniendo a Jesús en aquella cruz. En esa época, hermanos, en la crucifixión, cuando alguien era crucificado, se ponía una tablilla encima de los condenados. No todos saben por qué. Cuando tú lees un poco de historia, investigas un poco, la costumbre era poner en la tablilla arriba el veredicto o la razón por la cual aquella persona era condenada a muerte, para que todos supieran la razón por la cual iba a ser muerto en aquella cruz. ¿Y saben cuál era el veredicto que Pilato escribió en la tablilla de Jesús? Rey de los judíos. Porque él decían que era rey de los judíos, por eso va a morir en la cruz. Por eso va a morir en la cruz. Pero ¿saben lo que Cristo hizo? Lo que Dios hizo. Es como que lo que Pablo nos está mostrando aquí es como que dijera, no. Jesús no está muriendo porque Él era el rey de los judíos. No, estamos equivocados, estamos mal. No es porque Él dice ser el rey de los judíos. ¿Sabe por qué está ahí? Porque hay otras tablillas ahí. ¿Saben cuál? Nuestras actas. ¿Saben por qué murió Jesús? Porque nuestras actas, a ti te digo, a vosotros les digo, porque sus actas, mi acta, estaban ahí. Él no murió porque Él era el rey de los judíos. Él murió porque nuestras actas de nuestros pecados estaban en esa cruz. Por eso murió Jesús. No murió por poca cosa. Murió por grandes pecadores, como los que estamos aquí. Amén. ¿Sí así? ¿Sí o no? Así es. Ver esto, hermano, es tan fundamental y básico al mismo tiempo, que tenemos que recordárnoslo una y otra vez. ¿Por qué hacemos Santa Cena cada casi 2 semanas? ¿Por qué tenemos que recordar esto? Porque se nos olvida que nuestra acta estaba en esa cruz y Cristo murió por nosotros. Tercer punto y final, y termino. Colosenses 2:15, el triunfo. ¿Qué es lo que hizo Cristo también en aquella cruz? Además de darnos vida y ganar redención, es triunfar en esa cruz. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo está usando una escena muy interesante que era muy conocida para cualquier ciudadano romano, cualquier ciudadano de ese tiempo. Entendían muy claro, porque los generales romanos, cuando ellos conquistaban y ganaban una batalla, tenían la dinámica permanente de volver a su tierra, a Roma, y hacer la entrada triunfal con el general adelante y todo el ejército triunfante y toda la gente aplaudía. Pero después que pasaba el general con sus tropas, venían atrás
todos los presos, todos los que habían sido vencidos, todos los enemigos, hermanos. Y toda esa gente venía detrás sin ropa, totalmente avergonzados, porque ganaron los otros, ellos perdieron, venían siendo expuestos al ridículo, los exponían al ridículo público. Eso hacían los romanos, hermanos. Pero eso es una imagen vívida de lo que sucedió en aquella cruz, hermano. Es lo que Dios hizo con sus enemigos. Es lo que Dios hizo con los principados y las potestades. Los humilló públicamente. Esto es muy importante, porque cuando Jesús fue a la cruz, Él fue desvestido. ¿Sabía, cierto? Él fue sin ropa. No como lo muestran en las películas. Él fue desnudo. Él fue humillado como derrotado públicamente. La crucifixión estaba mostrando lo mismo de la estrada triunfal. El que está ahí colgado perdió. Eso creían los romanos. Eso creían los judíos. Eso creía el sumo sacerdote. Que el que estaba colgado en esa cruz perdió. Y lo vamos a humillar públicamente. Ese que está en la cruz perdió la batalla. Le ganamos. Le ganamos. Fue expuesto a la vergüenza pública el Señor. Cuando fue crucificado, todas esas autoridades creían que tenían victoria. Pero ¿saben cuál es la ironía de esto, hermano? ¿Saben cuál es la ironía? Que Pablo dice que fue todo lo contrario. Ellos creyeron que habían ganado. Ellos creyeron que humillándolo públicamente era victoria para ellos. Y el Señor se encargó de demostrar que la victoria no fue de ellos. La victoria fue de Él. Él venció por medio de la humillación. Él venció por medio de la humildad. Él no venció con poder. Y esa victoria que Él obtuvo, hermanos, nos la regaló a nosotros. Para que tú, hermanos, si has de humillarte, lo hagas voluntariamente, no por fuerza. Si tú has de ganar victorias en tu vida, las vas a ganar por medio de la humildad, no por el carácter fuerte, como Cristo. ¿Lo estamos viendo, amados? Porque Cristo entonces venció, nosotros hemos vencido. La gloria sea para el Señor. Y eso es lo que yo quiero que usted albergue en su corazón, que se lo lleve fuertemente y lo abrace hoy día, lo mastique, lo medite, porque esta obra de Jesús de vivificarnos, de darnos vida, esta obra de Jesús de redimirnos clavando nuestra acta en la cruz, esta obra de Jesús de darnos la victoria permanente y para siempre, debiera llevarnos a alabar y vivir para Dios en todas las áreas de nuestra vida. Quiero terminar leyendo Apocalipsis capítulo 5 y pedirle a los ministros de alabanza que se preparen para que vengan y cantemos a este Señor. Porque si Él ganó en esa cruz, si Él obtuvo vida eterna para nosotros, si Él pagó por nuestros pecados, nosotros tenemos que celebrar. Amén. Por eso los cristianos nos juntamos al domingo. ¿A qué? A celebrar las victorias de Cristo, que son nuestras victorias. Apocalipsis 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es como si dijera: ¿quién es digno de desatar sus sellos? Sellos, sellos. Yo me lo imagino así: nadie. Y dice el texto ahí: y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, nadie lo podía abrir, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, porque sí hay uno. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido
para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, un cordero humilde, que venció sin poder. Fíjense, él no ganó la batalla peleando, él fue humilde. Un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado del trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuántos han clamado para victoria? ¿Cuántos han clamado redención? ¿Cuántos han clamado vida nueva? Esas oraciones fueron escuchadas, hermano. Esas oraciones por ayuda, esas oraciones por salvación de los hijos, esas oraciones por salvación de personas que amamos, fueron escuchadas. Y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos, hermanos. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Imagínense eso. Y decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza para él y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La victoria de Jesús es tan grande, hermanos, tan grande, que a nosotros nos debe llevar a alabar, a adorar, a cantar y a vivir fundados en estas verdades. Hermanos, ya no hay culpa para nosotros. No tienes que arrastrar toda tu vida los pecados que cometiste. No tienes que limitar tu vida los pecados que cometiste, porque la muerte de Cristo es suficiente para perdonarte de todo lo que has hecho. Hermano, de todo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor de gloria? Dele un fuerte aplauso al Señor.